para detectar el problema visual de los niños y dotar de gafas que faciliten toda la experiencia. En estos 3 años entendemos que la educación es una oportunidad de vida para saber esas capacidades que usted reflexiona como la clave para construir paz duradera y generar un cambio social. El grupo ha demostrado que esta apuesta, la respuesta que ha tenido la ciudadanía, donde de niños han donado su cumpleaños, le han dicho a los amigos, no me den regalos, sino apoyemos esta campaña para mejorar la calidad de vida de los niños, dando, por ejemplo, una polisombra para poder estudiar al aire libre en un lavado pequeño, y ha sido increíble. Entendemos que esto ha sido casi un contrato social tácito en una apuesta por la educación a menor escala. ¿Cómo podemos, ahora en la oportunidad que nos da un plebiscito, determinar el conflicto con el mayor actor en los últimos 50 años y empezar a construir un escenario de paz? ¿Cómo podemos potenciar este acuerdo, este contrato social tácito, si me permite la expresión, para que la educación sea una apuesta del país, de cada uno de los actores sociales, para generar un cambio sostenible y de largo plazo? Gracias, Eduardo. Bueno, en serio, mi nombre es Eduardo Uribe. Yo fui gerente de mercado de Carulla cuando Luis Pérez pasó a trabajar con Sami en Carulla, y también hice el puente con su predecesor para que el señor Martinelli lo recibiera para hacer el metro, los asesorara en la utilización del metro que hizo don Ricardo en Panamá en solo 2 años. Soy un seguidor suyo, soy de los que piensa que este es el moco que no elegimos cuando ganó Santos, es mi opinión personal. Pero tengo un pequeño, ahora que usted habló de que nosotros elegimos, o la mayoría de los colombianos eligen en las bases de abajo, o cuando elegimos, no, cuando nos piden una opinión sobre el Congreso, sobre los políticos, siempre están en la parte de abajo y ellos son los que realmente deciden nuestro futuro. Usted explíqueme, después de haber vivido tanto la parte política, por qué nosotros tenemos en el ejército la concepción de que son los mejores o los salvadores de nuestro país, si ellos son los que llevan un fusil. ¿Cómo le puede usted pedir la paz a un sí o que gane un sí cuando nosotros, cuando preguntamos por el ejército o por la policía, son los que realmente mayor aceptabilidad tienen en una encuesta? Claro. Vamos a tomar 2 preguntas más de lo que está pidiendo. ¿Qué fue que me dijo ahorita acá? Bueno, adelante. Seguido, sí. Mi nombre es Ray Ochoa. He tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos de cultura ciudadana y particularmente cultura relacionada con el Caribe colombiano. Y uno observa especialmente en los diferentes grupos, existe una baja autoestima de las personas en el momento en el que uno llega a hablar sobre estos tipos de proyectos que son muy importantes, no solamente en términos políticos, sino en términos sociales. Hablar, tener la oportunidad de generar conciencia en las personas, a veces se ve truncado porque uno observa que existe un vacío en las personas que no le da la oportunidad de ver que en realidad su opinión vale, que su decisión vale y que su decisión transforma a otras personas. Entonces uno se da la oportunidad de trabajar en barrios informales y eso es una cuestión muy importante. Si uno observa a dónde van los políticos a comprar votos, no van a los estratos altos, sino que se ubican y arman planes en los estratos menos favorecidos. ¿Por qué? Porque existe esa carencia de sentido de pertenencia, de valía de las personas, y que eso está muy acompañado, como usted decía, que existe miedo, existe represión, porque muchas de estas personas que habitan en estos barrios, sobre todo en lugares marginados de la ciudad, son personas víctimas de la violencia que vienen de lugares apartados de Bolívar, de Córdoba, de Sucre. Entonces uno observa que cuando quiere hacer estos trabajos se vuelve mucho más difícil hacerlo porque existe esa condición. Y al momento de hablarles de política existe la primera visión de que en la política solamente hay corruptos. Y uno observa que en la práctica siempre ha sido verdad. En la práctica uno ve que son las que funcionan y entonces busca opciones
por lo menos de acuerdo a sus principios, uno sepa que lo encuentra. No sé, uno voto en blanco o voto por lo que hay, porque igual alguien tiene que ganar. Entonces siempre ha estado esa opción ahí. Y comparto mucho la opinión del señor de que los escuche como el MOPUS de aquel momento, porque siempre he sido estudioso de la cultura ciudadana y que ha sido un referente no solamente con el doctor Mopus, sino con su propuesta que ha hecho para cambiar la ciudad de Medellín. Creo que es una propuesta que se siente que reúne esos principios básicos que se necesitan en este país para hacer esas modificaciones, desde la parte más baja hasta la parte más alta. Por favor, sí, por favor. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Castro, estoy en la cultura, en el Museo de Arte Moderno. Quería que me explicaran qué tan cierto es que estos convenios que se firman entre el gobierno y las FARC llegan a ser normas constitucionales automáticamente si se acerca con el CIS. De diferente naturaleza. Jorge señalaba y dice, bueno, está muy bien, unas personas ganan sin comprar votos y llegan de esta manera, como las ha habido en diferentes partes de Colombia. Pero ¿qué sigue? O sea, ese es un proceso que tiene dos componentes, por lo menos dos componentes. La primera, por supuesto que todo lo que hacemos nosotros en política tiene una característica pedagógica. La forma nuestra de la política es una forma permanente de estar explicando, de estar señalando el sentido de nuestro trabajo y de ir mostrando el camino para llegar a donde nosotros queremos. Llegar al poder y estar en el poder, sin duda que quienes gobiernan, en particular la cabeza del municipio, del departamento, del país, es el primer educador de esa sociedad. Entonces todo nuestro trabajo tiene que ver con ir transformando las comunidades e ir transformándonos nosotros. Ahora, que eso se logre en 4 años y que a partir de los 4 años ya el que viene haya quedado transformado, pues es muy difícil, por supuesto, pero es un trabajo permanente y es un trabajo de la política. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes participan en política? ¿Quiénes se atreven a participar? ¿Quiénes asumen responsabilidades del mundo de la política y lo público? Y ese es uno de los retos que nosotros tenemos. Las personas somos fundamentales en todo esto. Hay unas personas que vamos liderando, pero el reto que nosotros tenemos es que más personas vayan apareciendo para participar e ir asumiendo papeles de liderazgo. Entonces, va a depender mucho de eso. Fíjense ustedes, en Medellín, nosotros gané yo las elecciones y somos la ruptura contra lo con lo impensable. Nadie pensaba que se pudiera derrotar unas maquinarias poderosas en Medellín, en Antioquia, a pie. De eso lo hacemos la ruptura. Después viene Alonso Salazar, que es la continuación del nuevo gobierno. Después viene Antino Gaviria, con quien tenemos varias diferencias, algunas más protuberantes, pero digamos que se mantiene un espíritu de la ciudad. Y ahora llega Federico Gutiérrez, que la primera vez que llegó al consejo llegó con nosotros y trabajó con nosotros y está moviendo la ciudad en el mismo espacio, más 4. ¿Sí? Estamos en política y cada elección es ratificar eso y ser capaces de ir a las elecciones. Yo no tengo la menor duda de que cada vez hay más conciencia en la ciudad acerca del valor de a quién se escoge y cómo se escoge. Pero esto es una confrontación permanente, es un esfuerzo permanente. Hemos avanzado enormemente, pero es en la política, repito. Doy ejemplos porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, pero es que aquí nosotros somos especiales. Si el señor Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, la gran mayoría de las cosas que ha hecho Obama quedan borradas. Esa es la política. A quién se escoge y quiénes a que nos escogen son una representación de la sociedad que vivimos. Entonces, por ejemplo, en Medellín hemos avanzado en la gobernación de Antioquia. Nosotros, estando yo de gobernador,
y la persona que gana es la antítesis nuestra en la política. Totalmente la antítesis. Lo que yo nunca quisiera en mi vida ver en lo público, allá está. ¿Por qué? Pero todo lo que ustedes hicieron. Y entonces, ¿por qué no? Por ejemplo, en este caso, nosotros cometimos una cantidad de errores y no fuimos capaces, en términos políticos, de organizarnos para participar en unas elecciones. Es nuestra responsabilidad. Y eso tiene que ver con lo que somos las personas, con lo que es la sociedad y la participación en política. No hay más razones, no hay más explicaciones dentro de todo esto, ¿cierto? Yo creo que hemos avanzado enormemente y no tengo la menor duda de que en la medida que seamos más educados, hay una mayor conciencia y un pueblo que está más educado siempre tomará mejores decisiones. Pueden pasar muchas cosas. Usted me puede decir, pero en Alemania eligieron a Hitler, seguro, pero eligieron y fue elegido por voto popular. Pero no tengo la menor duda de que mientras más educación haya, más capacidad hay para tomar decisiones, para revisar los temas y será una mejor sociedad. Siempre hay ejemplos donde, por muy educados que sean, como cuando le dicen a uno, pero miren todos estos tan educados y tan corruptos. Eso no quiere decir entonces no estudie para que no sea corrupto, no. Seguro que estudiando seremos mejores como sociedad, ¿cierto? Y hay casos que se tendrán que ir afinando. Eso es lo que yo pienso con respecto a ese punto que estás planteando, pero es la participación en política, la forma como nosotros tenemos que ir multiplicándonos. Una de mis preocupaciones personales, reto personal, yo por lo general hablo habitualmente diciendo nosotros, pero aquí digo yo. Uno de mis retos personales dentro de todo esto es, y soy un profesor, es que todo este trabajo, todo esto que hacemos nosotros sirva para que muchas personas entren al mundo de la política. Ya hemos visto personas que van entrando, se atrevan a participar porque es muy difícil. Es que la política no es una actividad sencilla. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificarlo todo por hacer un esfuerzo en algo que usted no tiene garantizado que va a ganar o no y que está tomando una decisión de vida y se compromete en la vida para hacer las cosas? Es exigente. No todos tenemos que ser iguales, no todos tenemos que ser alcaldes, gobernadores, nada de eso. Cada quien tiene un espacio. Pero la política es distinta, es difícil, sin duda que es difícil y es un espacio pues, muy complejo de nuestra sociedad que tiene unos aspectos detestables, pero al mismo tiempo unos aspectos extraordinarios. Una parte que yo asumo es que muchas personas de ustedes puedan participar y que sigan avanzando, pero que esta sea una escuela para decir qué significa tener principios, qué significa tener ideales. Esa es mi convicción. Yo no tendría que estar aquí parado hoy hablando yo a qué horas en el Hotel del Prado, si yo era profesor titular de matemáticas de la Universidad de los Andes de Bogotá, científico. Yo había venido por acá, ahora estaba en una reunión y me encontré con María Eulalia Arteta, de acá, que habíamos encontrado cuando era parte de Colciencias, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, viniendo por todas las regiones para apostarle a la ciencia, a la educación. Yo, por ejemplo, fui parte del Comité Nacional de Maestrías y Doctorados, luchando para que hubiera políticas, para que hubiera muchas becas para muchas personas. Todo eso hacía parte de lo que yo hacía. Yo escribía artículos en periódicos, me encuentro columnistas, decía hay que hacer esto, hay que. Y después de tantos años, yo empecé a participar a los 43. Aquí donde estoy parado yo tengo 60 años. ¿Sí? Y tengo la misma energía de toda la vida, la misma convicción, las mismas ganas de tragarlo al mundo, ¿sí? Pero participar por pura convicción. Pero ¿cómo llegamos a eso? Porque después de tantas cosas nosotros terminamos diciendo hay que hacer esto. ¿Y quién lo va a hacer? Cuando nosotros decimos, cuando yo escribí en el periódico, hay que hacer de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura los motores de la transformación social, y yo lo escribía, ¿a quién le estaba diciendo que lo hiciera? A los políticos. Y después de tantos años dijimos, nos vamos a morir diciendo hay que. Y hace 17, el 5 de noviembre de 1999 terminó ese proceso, dijimos, vamos a participar en política. Y nos vamos a lanzar en un movimiento y vamos a llegar a la alcaldía de Medellín y vamos a transformar esto. Y yo era el líder de todo eso y dije, yo salí candidato a la alcaldía de Medellín sin haber sido nunca un cargo público. Y aquí estamos. ¿Y qué fue lo primero que hicimos en Medellín? La educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, las becas de EPM para las personas más humildes.
todos los apuestos que hicimos, todo lo que escribíamos en un periódico que se debería hacer, ahí está hecho. Por eso fue que nos metimos a la política. Ahora, eso es exigente, pero es muy emocionante. Pero ese es el sentido. Es una decisión política. Es una decisión política. A mí me dicen, ¿cómo así que todo esto pasaron y no se hacía antes? Porque nosotros tenemos una visión. Porque nosotros sabemos a qué vinimos. Aquí el problema mío no es cómo consigo que me elijan para qué. Nosotros estamos hablando para qué. Y eso que dijimos que íbamos a hacer, lo hicimos. Y entonces, ¿por qué se aparecen los parques biblioteca, los centros de cultura, los colegios, el parque de la ciencia, todo eso? ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. ¿Por qué tenemos ese programa de masivo de becas? Porque nosotros creemos en la dignidad y la capacidad de la gente para todas partes. Y no hay una sola persona que haya recibido una sola beca con rosca. Porque eso es lo que tenemos que romper. Porque crean 1000 becas o 10.000 becas, como hicimos, acabamos de hacer otra en Antioquia, y entonces el hijo de este, que es amigo mío, tiene el puesto, y ni uno por rosca, porque tenga una amistad para poder llegar allá, sino las personas que se lo merecen pueden ganarse y se ganan las becas. Y así es como hacemos, pero es decisión política. Aquí vamos a hacer esto y aquí se hace, ¿cierto? Y cómo se utilizan los recursos. Entonces, esa es la forma, no hay más. Es en la política donde se deciden las cosas y le apostamos a esto. Eduardo plantea una buena inquietud. Dice, bueno, muy bien. Abajo están, pues, Maduro y las FARC, pero eso es relativamente sencillo, pues Maduro tiene una connotación muy negativa. Yo creo que es obvia, ¿cierto? Pues, ahora, hago una pequeña observación con respecto a Venezuela. Yo soy amigo personal de Leopoldo López, que está en la cárcel. Yo estuve en Venezuela, en Chacao, que él era alcalde allá en Caracas, en una de las partes de Caracas que se llama Chacao. Allá estuve con él y estuvimos juntos y es mi amigo. Y está en la cárcel metido. Ahora, lo que pasó en Venezuela fue como la clase dirigente de ese país existía. Para utilizar un término que se perració esa sociedad. La corrupción que hubo, una cantidad de cosas, permitieron que llegara una persona de afuera, Hugo Chávez, y les ganara a todos porque les ganó en unas elecciones, no fue comprado ni nada, les ganó porque había una insatisfacción gigantesca de toda la sociedad. Pero Chávez no fue un accidente, no fue un golpe de Estado, sino lo eligieron por una sociedad votada fundamentalmente con la corrupción. Por eso cuando dicen acá el tema del rastrochavismo, ¿sí? Lo que puede pasar es que en una sociedad las sociedades toman rumbos distintos y cuando se acumula la indignación en las sociedades siempre aparecen respuestas que le dan de alguna manera respuestas de indignación y la sociedad se mueve. Pues mire todo lo que ha pasado en Brasil, o sea, pasan un montón de cosas, pero lo que pasó en Venezuela tiene que ver con eso. Eso se convirtió, a mi modo de ver, una aberración, ¿sí? O sea, lo que está pasando allá es dramático en todos los sentidos, pero entonces todo ese discurso era por decir por qué aparece Maduro de último. Las FARC pues tienen la connotación de la destrucción por décadas, por décadas. O sea, es muy difícil encontrar una persona que tenga simpatía por las FARC, porque para todos nosotros, desprovistos de la mayor de todo tipo de prevención, han significado destrucción, de eso no tengamos la menor duda, ¿sí? Estar en una negociación con las FARC no es porque las FARC nos parezcan maravillosas, pienso yo, sino porque, bueno, esta es una etapa que hay que terminar ya, que ya fue la destrucción, pero no es por admiración, sino precisamente por agotamiento de todo eso. No tiene ningún sentido para la mayoría de personas en Colombia. Y después están los políticos y el Congreso. Y arriba la institución más respetada es el ejército. Entonces, ¿qué representa el ejército? El ejército representa nuestra representación en la lucha contra la destrucción. El ejército es el que ha enfrentado a las FARC, que son los últimos, es natural, porque siempre han representado, estamos defendiendo los intereses de la sociedad. Entonces, fíjense que es natural que estén los dos extremos opuestos, el que ha destruido con el que ha defendido.
Y esa es la imagen. Pero la policía está más abajo. La policía no viene después del ejército. Viene mucho más abajo. Está como en la mitad de la tabla. Porque la policía es distinta. Y yo les digo que yo he trabajado con policías y con militares. Y he aprendido a trabajar con ellos, y voy a decir una palabra que se me olvida y que la debo decir acá, que es una buena oportunidad. Entonces, ¿qué pasa con la policía? El ejército básicamente está lejos de nosotros en la confrontación. La policía está aquí todos los días, en las esquinas, en todas partes. Entonces hay unos policías que nos muestran que reciben parte de algo, hay unos policías que están en la corrupción, etcétera, pero la policía tenemos más contacto directo. El ejército está lejos, pero la policía está más cerca, entonces la ciudadanía la puede evaluar permanentemente. Nosotros los soldados, nosotros no vemos sino unas imágenes, pero no vemos los soldados. Los soldados no son para estar en las calles, porque es que cada soldado va con un fusil. El soldado está preparado para combatir. El policía es el que le toca, al principio tenía que ser un policía, aquí se decía bolillo, antes era con bolillo. Ahora pues los policías han estado armados en medio de toda esta violencia, pero es distinto. Ahora, yo he tenido la oportunidad de trabajar con el ejército y con la policía y con la fiscalía, y yo, a manera de anécdota, lo primero que les decía yo a ellos, con quienes aprendí a trabajar permanentemente, reconocer la naturaleza de su trabajo, les decía yo a los policías en una gran reunión, les decía yo, ¿a qué horas en la vida me imaginé yo en la vida que de esta boca pudiera salir la expresión necesitamos más policías? Nunca me imaginé que yo fuera a decir que necesitamos más policías, y lo he dicho. Y eso lo digo delante de los policías, porque aprendí un montón de cosas acerca de lo que significa la policía. ¿A qué horas en la vida yo iba a estar sentado al lado de un general? Jamás. Yo vengo de la universidad, que no es precisamente el espacio donde estén hablando de policías y generales, ¿cierto? Pero aprendí como gobernante a entender qué significa la policía, qué significa el ejército, cómo se trabaja con ellos, y aprendí a respetar. Una de las cosas importantes que pasa con ese proceso de paz es cambiar la idea de que seguridad es represión y pasar a la idea y al concepto que es seguridad es un derecho. Eso es muy importante, porque en este contexto que hemos estado, de esta confrontación, siempre ha sido la seguridad represión, porque originalmente se asociaba las FARC con una idea política. Ese es el origen de todo esto. Lo que pasa es que la mayoría de personas jóvenes, pues no, es lo que les decía, no, es tal política, ¿cierto? Pero a los de mi generación era una idea política, entonces la fuerza pública está asociada con represión. Y tenemos que cambiar eso. La seguridad es un derecho. Nosotros tenemos el derecho de irnos a trabajar y poder volver a nuestra casa, desplegar lo que nosotros hagamos sin tener miedo y tener las condiciones para ir y volver. Y que yo no tenga miedo porque mi hijo se fue a trabajar y no sé qué le va a pasar. La seguridad tiene que ser un derecho. Esa es una de las condiciones que vamos a cambiar dentro de todo esto. Entonces yo creo que esa es la razón, ¿cierto? Dentro de este proceso, que repito, yo no hago parte, nosotros somos independientes, nosotros no hacemos parte del gobierno del presidente Santos, nosotros somos independientes, ¿sí? Dentro de todo eso, pero por ejemplo en la negociación participaron pues, el general Mora, que era representativo del ejército, el general Naranjo, representativo de la policía, de personas con las mejores condiciones, y lo han hecho con toda seriedad. Seguro que eso es difícil, seguro que es difícil, eso nada de esto es fácil, porque son mucho tiempo, y aquí hay mucha amargura detrás de todo esto, pero el ejército y la policía, para mí, en todo esto que está pasando han sido ejemplares, y los necesitamos, porque hay que ocupar los espacios que quedan libres. El problema es ese, le quitamos al problema, le quitamos una tajada grande, pero nosotros no podemos dejar esa tajada sin ocupar ese espacio, en términos de seguridad y en términos de oportunidades. Esa es una tarea. Si nos descuidamos, allá nos ocupan ese espacio otra vez y se perdió el esfuerzo. Pero eso es lo que yo creo realmente, esa es la razón, y lo digo con mi experiencia personal, con el respeto que tengo, usted le puede preguntar a cualquier militar de Colombia, policía, le pregunta, diga que es Fajardo, a ver si hay alguno que le dice algo negativo fuera del respeto por cada uno, cómo trabajamos juntos y fuimos capaces de avanzar. Ray hizo una observación que es muy cierta y habló de la autoestima.
de la autoestima en nuestras comunidades. Y esa es una observación muy valiosa, porque muchas de estas comunidades que nosotros tenemos, pues son comunidades que han sufrido el rigor de la violencia por décadas. Muchos son desplazados o en el origen hay algún tipo de desplazamiento. Eso es común en Colombia, hacia las capitales. Barranquilla es un polo de atracción muy grande para muchas personas del Caribe. Medellín ha significado atracción para muchas personas de las montañas. Cali para el Pacífico. O sea, hay muchas personas que llegan a las ciudades porque buscan oportunidades o porque son víctimas de la violencia, han sido víctimas de la violencia en alguna parte. Y una de las condiciones es una autoestima baja, una desesperanza. El sentido de saber, esto no se puede. ¿Sí? Nosotros estamos diciendo todo lo contrario, se puede. Pero muchas de estas comunidades pues no tienen esperanza, no ven un camino para desarrollarse, y entonces esa es una condición de sometimiento, y ahí es donde llega esa política a repartir migajas. Entonces, el violento que hace con el arma en la mano nos arrodilla porque tenemos miedo, y el corrupto que hace con respecto a las comunidades la arrodilla porque tiene necesidades para darle la limosna, y de rodillas nadie llega a ninguna parte. Nosotros de rodillas de acá hasta allá, pero es caminando que nosotros vamos, y caminar significa que la gente se puede ir educando para ir avanzando. Por supuesto, los primeros pasos son más pequeños, pero vamos desarrollando esa capacidad. Y ese sentido de autoestima entonces la que hace en no creer en nada. Pues da igual, ¿cierto? Que pasen por acá y nos entreguen esto o aquello, es irrelevante. Y eso va logrando que la gente hace parte de toda esta cantidad de factores. Es muy difícil que pensemos en un proyecto conjunto. Entonces, cuando usted logra fragmentarlo uno por uno, entonces cada uno le da un pedacito, una migaja, y lo tiene con usted. Una comunidad organizada, pensando, una comunidad que diga, venga, vamos a mirar, esto es lo que somos nosotros, no la va a negociar usted dándole migajas a cada uno. Y eso es lo que se ha logrado. Entonces cada quien dice, yo veo lo mío, ¿cierto? Y ahora hablábamos que decía, mucha gente, no solamente en el Caribe, sino en toda Colombia, dice, lo único que yo necesito es alguien que me venga, me ayude a hacerme algo, y por ese voto. Y ya, no le preocupa más el sentido de qué sociedad vivimos o cómo, eso no hace parte de su vida. Bueno, pues ese es un reto que nosotros tenemos, y es una política y mostrar las cosas. Las comunidades responden de forma extraordinaria. Yo quiero contar este ejemplo, porque ahora me lo preguntaron. Vuelvo a la experiencia personal. Antioquia. En Antioquia entonces está Medellín, la capital, Barranquilla acá, y hay un área metropolitana. Al lado de Medellín está un municipio que se llama Envigado, que está entre los municipios que tienen las condiciones más altas de vida de todo Colombia. ¿Sí? Entonces me preguntaban que qué diferencia había entre Envigado y un municipio bien pobre en cualquier lado. Digo, pues no se vaya para ningún lado. En Antioquia nos vamos a Vigía del Fuerte, que queda sobre el río Atrato, el frente de Bojayá. ¿Ustedes recuerdan Bojayá? Una Ese fue el que masacre. le tiró las FARC unos cilindros y mataron 100 personas que estaban dentro de una iglesia. Pues ese queda al frente. O sea, es el río aquí, y aquí está, del lado de este lado es Antioquia, Vigía del Fuerte, y del lado de allá Chocó, Bojayá. O sea, los más pobres de Antioquia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Envigado y Vigía del Fuerte? La diferencia es mínima si uno entiende las cosas que pasan allí. Y la cosa que pasa allí es esta: cómo nos acercamos nosotros a la comunidad para trabajar con la comunidad. Hay una forma, y es, ¿qué me traen? ¿Qué me va a dar? Entonces ahí es cuando llegan esos políticos que traigo 20.000 pesos para usted, 20.000 pesos para usted, y reparte limosnas. O lo que nosotros hicimos, que yo creo profundamente en eso, pero totalmente, y es cómo vamos a trabajar juntos. Una cosa es qué me va a dar, y otra cosa qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y cómo crea uno las condiciones para que la gente participe en su transformación. Esa es la diferencia fundamental en todo esto. O usted participa o le dan. Y lo que más importante es, porque todos nosotros necesitamos respeto y reconocimiento, pero no hay nada más satisfactorio ver que vamos logrando, alcanzando las cosas.
Pero el reto de la política es cómo esa comunidad participa. Y ustedes ven la magia que tienen las comunidades cuando se comprometen, cuántas comunidades no ponen su trabajo adicional de toda la semana para arreglar algo cuando todos se juntan. Y el reto de la política es cómo, y esa palabra entonces es empoderamos, que la gente se sienta dueño de sus capacidades. Y ahí todo este discurso lo estoy echando porque cuando la gente pierde la autoestima, entonces no se transforma. Si no tiene autoestima significa que no se valora, no cree en sí mismo. Tú trabajas en las cárceles y sabes exactamente, mamá Nancy, que es una amiga mía desde acá, desde hace tantos años, después les cuento. ¿Ah? Mi mamá espiritual. De qué manera nos conocimos, ahora les voy a contar. Pero lo que quiero decir es, cuando la gente participa en sus temas, se apropia de ellos y se transforma, se recupera la autoestima y se avanza mucho más rápido. Cuando es, ¿qué me va a dar? Entonces la relación es distinta. Esa es la clave de la política. Y esa política que compra es la que, ¿a qué le voy a dar a cada uno? Cada uno tiene precio, y la otra es cómo vamos a trabajar y cómo vamos a hacer. Y la gente responde. Y puede ser muy caliente, muy frío, lo que sea, pero es que la dignidad no depende del clima. La dignidad es una condición de nosotros. Y cuando usted junta dignidad con respeto y reconocimiento y le apuesta a la capacidad de la gente responde. Ahora, hay desconfianza en todas esas cosas. ¿Cómo conocí yo a mamá Nancy? Una pequeña interrupción acá. Hace muchos años, yo duermo poco. Ella también. No es que durmamos juntos, pues, y yo duermo poco, y ella también, pero yo les voy a contar cómo descubrí que ella duerme poco. Hace mucho tiempo, entonces yo me despertaba, prendía el radio, me ponía el audífono para que mi esposa no se despertara muy temprano y empezaba a oír un programa que se llamaba Noche Buenos Días. Entonces yo empezaba a oír el programa y ahí hablaban unas personas que después conocí yo, Néstor Armando Alzate, el profesor Certa. Eran dos personajes que iban conduciendo la noche y en ese mundo, a las 2 de la mañana, pues no son muchos los de ustedes los que están despiertos oyendo radio un martes a las 2 de la mañana, ¿cierto? Yo era uno de esos, se vaya oyendo radio y entonces hay personas que llaman e interactúan con los que están conduciendo. Mamá Nancy era una de esas que llamaba por teléfono, que participó muchas veces en el programa Noche Buenos Días a las 2 de la mañana. Entonces, todos los que oíamos este programa sabíamos perfectamente quién era mamá Nancy. Yo no la conocía en términos personales, pero yo sabía quién era mamá Nancy. Entonces, nos conocimos porque dormimos poco, ella participaba ya, y ya después, ¿en dónde fue que nos vimos por primera vez? Hubo un encuentro de ese programa en Medellín, yo fui al programa, a la reunión que tenían. Entonces es muy simpático porque todas esas personas hagan una reunión, entonces este es aquel, este que hablaba, pues que yo los conocía por radio, desvelado, pues sin estar dormido, y entonces empezaron a tener rostro una cantidad de figuras, unos personajes, eso no es tan común, y una de esas aquí está mamá Nancy. Entonces por eso es que yo la conozco y